salvación de Cristo. Amén. Quiero, antes de comenzar, hermanos, a lo que es el mensaje, quiero que vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a leer un poco esta historia. Amén. Este pasaje de lo que habla la palabra de Dios. Y después le voy a pedir a mi esposa que ponga algo de lo que en su tiempo yo escuché. Amén. Esta porción de el sonido del infierno, hace muchos años que yo la he escuchado, hermanos, que hubo un siervo del Señor que la utilizó también en algunos de sus mensajes, de sus sermones, y que la verdad a mí me impactó en su momento y que dejó algo en mi corazón, hermanos. No es precisamente el tema que quiero hablar, es algo relacionado con el infierno. No quiero hablar acerca de eso, pero sí quiero enfatizar un poquito sobre esto, porque siento yo en el Espíritu de Dios que va en conjunto con lo que yo voy a enseñar. Hermano, me hace el favor, hermano, de quitar un micrófono, hermano Eduardo, por favor. Así que esperemos en el Señor, hermanos, que es el Señor. Vaya a ser que me caiga yo aquí ahorita. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir al pasaje. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén. Es una persona que no le hacía falta nada, que toda su vida tal vez estaba controlada, tenía de todo. Amén. Y luego dice en el 20, dice: había también un ¿qué? Un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamiaban las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Hermanos, el Hades es un lugar de tormento. Amén. El Hades es el infierno. El Hades es donde va a ir todo ser humano que no acepte a Cristo como su Salvador. Amén. Es todo aquel que decide no creerle a Dios, o decide no creer en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y es interesante, hermanos, ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo relata esta historia, porque utiliza a un rico y a alguien que no tenía nada. Amén. Muchas veces la riqueza nos hace orgullosos, y ya hablamos un poquito sobre ese tema. Amén. Y hace que nosotros nos sentamos tan confiados de nosotros mismos, en nuestra riqueza, porque sabemos que un rico tal vez no tenga necesidad de nada. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos: el rico también tiene necesidad de Dios. El rico, si no se arrepiente, va a ir al infierno. El rico, si no un día no se acerca a Cristo, va a ser consumido en ese lugar de tormento, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y es ahí donde vamos a ir nosotros si realmente no nos arrepentimos delante de Dios. Es la hora en la cual todo ser humano tiene que arrepentirse, porque la única manera de poder llegar al cielo es precisamente a través del arrepentimiento. Es precisamente poniendo nuestra fe y confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. No importa tu estado económico, no importa si eres rico o eres pobre, no importa tu estatus social, no importa nada de eso. Para Dios eso no le importa. Lo único que le importa a Dios es tu alma, es lo que
tienes ahí, lo que un día va a ser el lugar de ir al cielo, va a ir a ese lugar de tormento. Y Dios relata esta historia de una manera interesante. Y dice la palabra: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Quiere decir que en el infierno tú vas a tener conciencia. Quiere decir que en el infierno tú vas a estar sintiendo lo que ahorita tú sientes. Vas a estar sintiendo el dolor, vas a estar sintiendo el sufrimiento, vas a estar clamando, vas a estar llorando, vas a estar suplicando porque te saquen de ahí, pero ya nadie te va a poder sacar de ese lugar. Ahora tú tienes en ti la oportunidad de que no vayas a ese sitio. Lo único que necesitas hacer es poner tu fe en Cristo. Amén. Por eso el tema se llama la importancia de la salvación. Muchas veces no entendemos qué tan importante es el ser llamados hijos de Dios. Amén. Muchas veces no entendemos qué es ser una nueva criatura. Amén. Muchas veces como que lo tomamos a la ligera y no nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida, que tu lugar era el lugar llamado infierno, pero ahora ese lugar no te espera, porque Jesús dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tú ya tienes un lugar en el cielo. Si verdaderamente ya has creído en Cristo, tu lugar es en el cielo. Ya no vas a estar en ese lugar llamado Hades, ya no vas a estar en ese lugar llamado infierno. Hoy te espera un lugar hermoso y precioso si tú hoy te arrepientes y realmente pones tu fe en Cristo. Porque la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces la vida del creyente es tal vez de dolor y de sufrimiento. Muchas veces se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a ofender, porque así lo demuestra la palabra. Leímos al principio esos pasajes. Ahorita estamos leyendo este pasaje donde es la misma situación con Lázaro. Él no tenía nada, él era pobre y él estaba ahí postrado, esperando que cayeran unas cuantas migajas de la comida de aquel rico para poder saciar su hambre. Y aún venían los perros y le lambeaban esas llagas. Quiere decir que él estaba sufriendo en esta tierra. Quiere decir que él estaba enfermo. Quiere decir que tal vez a nadie le importaba. Tal vez lo veían y lo escupían. Tal vez lo veían y lo ofendían. Tal vez lo veían y le daban una patada. Tal vez lo veían y a nadie le importaba. Pero déjame decirte una cosa: a Dios le importaba, porque cuando él murió fue llevado al seno de Abraham y ahora le estaba siendo consolado y el rico estaba siendo atormentado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos se gozan de que tú no vas a ir a ese lugar? ¿Cuántos pueden alabar y glorificar a aquel que murió en la cruz del Calvario? No importa, tal vez tú seas un donario en esta tierra. No importa si nadie cree en ti. No importa si nadie te presta atención. No importa si nadie tal vez quiera recibir tu folleto o escucharte de lo que tiene la palabra de Dios. Pero tú gózate del Señor, porque estarás con Él. Estarás con Él y serás consolado de todo ese sufrimiento. Estarás siendo consolado de todo ese dolor. Estarás siendo consolado cuando tú estás a solas llorando y tal vez ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familiar te entiende, pero tú estás dispuesto a seguir pagando el precio como Cristo pagó el precio. Amén. Amén. Estoy hablando a creyentes, hermanos. Amén. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Como yo ahorita puedo refrescar, saciar mi sed. Pero eso es Él estando en vida, hermanos. No quiso escuchar el mensaje de Dios. No quiso escuchar el mensaje de salvación. Cuando se le acercó un creyente, un cristiano, lo desecharon como basura. No tengo tiempo. Deja de molestarme. No vengas a interrumpir mi tiempo. ¿Qué haces tocando mi puerta? No necesito eso. Amén. Pero hoy estaba clamando. Un día todos clamaremos, hermanos. Todos estaremos postrados ante Dios. Amén. Los libros van a ser abiertos. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amén. Es tiempo de ver la realidad. Es tiempo de que nuestros ojos sean abiertos. Es tiempo de encontrar la paz en Cristo. Aunque estemos en un mundo donde no haya luz, nosotros somos la luz del Evangelio. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y confiemos que cuando alguien inclina su rostro y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, Dios ha hecho la obra. Y un día Él estará allá arriba. Y un día se estará gozando. Porque la palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios es verdad. Amén. No te agüites cuando alguien no te quiera aceptar un folleto. Tú sigue adelante. Pídele a Dios porque tú puedas superar las pruebas que van a venir en tu vida como cristiano. Ponle el audio, amor, por favor. Escuchen este relato, hermanos, que yo un día lo escuché. Impactó mi corazón. Hace unos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Amenusatia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron, que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones del artículo que apareció en aquella ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre y dicen que oyeron gritos humanos. Algunos científicos deben haber destapado el infierno y por ello dudan si continuarán sus experimentos. El doctor Asakov, director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros de profundidad, dijo: la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto en esas profundidades. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron. Los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados, lo que es unos 2000 grados Fahrenheit. El doctor Asakov señaló: es mucho más de lo que esperábamos. Sin duda, lo más sorprendente fue el último descubrimiento y es por el cual los científicos temen continuar el proyecto. Intentábamos escuchar los movimientos de la Tierra en ciertos niveles con micrófonos supersensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oíamos confundió a los científicos, aunque a veces era débil. Igualmente era un sonido muy elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos, pero luego de algunos ajustes comprendimos que en realidad se originaba en el interior del pozo. Apenas podríamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos voces humanas que gritaban. Después de este descubrimiento, aproximadamente la mitad de los científicos renunciaron a causa del temor, agregó el doctor Asakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta, que ellos rescataron de las profundidades de la Tierra, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy, en este preciso instante, se está escuchando debajo de nuestros pies. Escuchemos. Escuchen eso, hermanos.
real, hermanos. El infierno es tan real como tú y yo ahorita nos estamos viendo. Si tú no crees en eso, tu vida como cristiano va a llegar a un final y a un término después de un tiempo. Y no va a ser hasta que tú partas con el Señor o hasta que Cristo venga. Porque hay muchos que desertamos, hay muchos que retrocedemos, hay muchos que volvemos atrás. Y dice la palabra de Dios que ninguno que ponga su mano en el arado, amén, y mira hacia atrás. Hermanos, es tiempo de reflexionar. El trabajo que estamos haciendo allá afuera no es en vano. El trabajo que hacemos día a día dando un folleto es un trabajo digno. Amén. Porque Dios reconoce eso. Vean lo que dice en el 25. Pero Abraham dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Yo no sé cuál consuelo quieran ustedes. El consuelo temporal que ofrece la tierra, el consuelo temporal que puede otorgarte tus bienes, tus riquezas, tu buen tiempo, o el consuelo eterno. Porque de nada sirve estar consolados por unos momentos, por unos instantes, y después ir a la eternidad y sufrir por siempre y para siempre. Yo prefiero 1000 veces pagar el precio siendo hijo de Dios que estar 1000 veces ardiendo en el infierno. Amén. Dios ha sido bueno y es bueno, pero hoy en día la gente no lo ve como que es así. Porque la gente dice: si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hace que muchos países ahora estén en guerra? Es que tú desconoces a Dios. Tú no sabes lo que significa Dios. Amén. Tú lo quieres ver por encima, porque tú lo quieres todo lo que Él ofrece, todo lo bueno. Pero lo malo que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Si tú aprendes a serle fiel en esa circunstancia de escasez, Él te dará una recompensa más allá de lo que tú crees y de lo que tú te imaginas, porque ya tienes un lugar en el cielo. Amén. Pero tú nunca serás un verdadero creyente si desertas. Por eso dicen que la salvación se pierde. Y déjenme decirles algo, creo yo y prefiero yo quedarme con esa doctrina de que la salvación se pierde. Amén, no es que se pierda, pero simplemente el que se desvía es que nunca fue hijo, porque el que es hijo se mantiene hasta el final de los tiempos. No es que se pierda, es que nunca fuiste hijo. Amén. Nunca, porque aquel que es hijo se mantiene por siempre y para siempre, sin importar nada. No me están entendiendo, hermanos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En el infierno vamos a estar deseando, amén, estar en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque los que están allá abajo ese rico estaba viendo dónde estaba Lázaro. Y vamos a querer desear estar ahí, pero ya va a ser demasiado tarde, ya no va a haber tiempo para eso. Mejor hoy cree en esta palabra, cree en la promesa de Dios, y un día estarás ahí, y entonces a ti te tocará ver a los que están abajo siendo consumidos, estando sufriendo, llorando, gimiendo. Mejor hoy en vida, créelo, porque la palabra de Dios es verdad. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Jesucristo venció la muerte. Amén. Para que tú tengas vida eterna. Créelo. Amén. Créelo. Amén. Deja tu arrogancia y tu soberbia, que te ha traído más males que bienes. Por tu altivez te ha traído más vergüenza que vanagloria. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, escuchen esto, ya ni nosotros lo estamos haciendo en vida,
Ya ni nosotros estamos haciendo lo que esta persona estaba haciendo en el mismo infierno. Escuchen esto con atención. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Digan conmigo: 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿Cuántos? Porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene muchos para que les hablen del evangelio. No 5, ni 10, ni 15, ni 20. Tienes a un mundo entero por ganar. Amén. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Digan conmigo: testifique. Eso es lo que hacemos en las calles. Testificarnos de nosotros mismos. Testificar de aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque de Él proviene la vida. De nosotros no. De Él proviene la vida. Amén. Y vamos y damos testimonio de lo que Dios ya ha hecho en nuestro caminar, de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero caminamos todavía como incrédulos. Yo los veo, los observo en el espíritu. Muchos dicen que critico. No critico. Mis ojos que Dios me ha dado es un discernimiento espiritual que es muy diferente. Tú ya no eres una persona normal. Tú ya no eres una persona natural. Tú ya eres una persona espiritual. Y tienes que aprender a caminar en el espíritu, no más en la carne. Entonces comprenderás lo que Cristo comprendió y lo que sus discípulos llegaron a comprender. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero como tú sigues caminando carnalmente, eres cristiano por 3 horas, vienes a un culto y eres cristiano, pero después de esto sigues siendo el mismo hombre y mujer natural. Caminando en la carne, hablando como hablas, actuando como actúas, haciendo lo que haces. No hay diferencia entre ti, no hay diferencia entre la luz y las tinieblas, no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, porque tú a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. Amén, así es. Y Dios dijo las cosas que son buenas y buenas en gran manera. Y tú eres una de esas cosas buenas. Y hoy lo vamos a ver y lo vamos a entender. Mi prédica no es acerca del infierno, pero Dios me llevó a este pasaje porque no lo traigo en mi bosquejo, porque no lo puse en mi mensaje, no lo puse en mi sermón, pero Dios me puso esto en esta mañana. Al despertar le pedí a mi esposa: ponme este video, grábame este audio, porque Dios me llevó ahí, porque Dios me dijo: empieza por ahí, porque habla de esto y después di tu sermón, pero yo quiero que hables de esto. Pero tú no lo entiendes, porque sigues siendo un hombre natural y una mujer tan natural como cualquiera que camina allá afuera, vanagloriándose y creyendo que son alguien cuando no son nadie. El día que mueran y sin Cristo les espera un lugar horrible, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, donde van a clamar, donde van a pedir misericordia y no habrá nadie que te pueda ayudar. Pero hoy te burlas de quienes predican la palabra y todavía te llenas tu boca, que este servidor no sabe palabra. Tú no sabes palabra porque tú quieres escuchar lo que a ti te gustaría escuchar. Tú no tienes nada que enseñarme. El único que me enseña es Dios, y el llamamiento me lo dio Dios. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Lo que pasa es que yo sí quiero mostrar humildad. He ido a lugares donde Dios me ha dicho: no vayas.
Porque lo único que vas a encontrar va a ser una persona soberbia. ¿Quiere que su marido sea transformado? ¿Y qué hace esa mujer? Dobla rodillas, ora por su marido, clama por él, y todavía lleva fruto de lo que es mi palabra y no es palabra para ellos. ¿Para qué vas? El Espíritu me impidió ir a tal lugar, dice la palabra. Pero hay quienes sí están deseando que el mensaje sea expuesto. ¿Entiendes lo que lees? No. ¿Y cómo le voy a entender si no hay nadie que me explique? Si no hay nadie que me enseñe, si no hay nadie que me diga. Hay gente que realmente el Espíritu te va a llevar ahí para que esa gente sea convertida y sea transformada. Y hay otros lugares donde Dios dice: no vayas, no vayas, no vayas, porque vas a ser culpa para ellos. Pero como caminas como un hombre natural, no entiendes las cosas que vienen del Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ojalá Dios te preste tiempo para arrepentirte y dejes de andar como un chapulín brincando de lugar en lugar. Y ni una te convence, los testigos no te convencen, el catolicismo no te convenció, al rato vas a estar con los mormones, no te convence nada, porque no sabes ni qué es lo que quieres, ni qué es lo que buscas. Aquel que sabe, busca al único que murió en la cruz del Calvario, y con eso es más que suficiente, porque la obra proviene de Él, proviene a través de su Espíritu, proviene de aquel que realmente se humilla y lo busca con un corazón quebrantado. Amén. Tú buscas sabiduría humana, tú buscas sabiduría de hombre, tú buscas doctrina de hombre, y en el hombre no está la salvación. Está en Dios la salvación. Amén. Pero imagínate si yo voy con estas palabras en cada familia que me siento a hablar con ella. No me vuelven a abrir la puerta. Por eso uno tiene que mantenerse ignorante. Te dicen versículos que ni versículos son, pero yo, mi boca se queda callada. Amén. ¿Por qué? Porque yo no fui a juzgar. Yo fui a llevar esta palabra de aliento, palabra de vida, no mi propia palabra. Y es difícil tener esta palabra en su totalidad aquí. Hoy tienes herramientas para utilizarlas. Usar tu celular. Amén. Eso no te hace ser ignorante, te hace ser inteligente. Porque tú, si tienes armas, no las vas a utilizar. Serías tonto si no las utilizas. Es decir, es tonto que te manden a la guerra y te den armamento, granadas, fusiles, etcétera, y tú llegues a la guerra y creas que con tu pura imagen vas a vencer al enemigo. Es algo tonto. Pero eso no te hace ser ignorante. Más ignorante eres tú, porque ni a la iglesia llegas, ni al culto estás. Deja de estar juzgando a medio mundo, cuando ni tú eres capaz de abrir la palabra de Dios en tu propio hogar. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo no se va a ganar uno enemigos con esta palabra? ¿Cómo es que no tenían que aborrecer a nuestro Señor Jesucristo si les decía en su cara las cosas que eran y que estaban haciendo? ¿Cómo no? ¿A poco crees que yo me voy a rodear de amigos? Yo puedo decir que hoy la iglesia está aquí. Yo puedo decir que hoy Dios está conmigo. Pero la única verdad es que nosotros podemos ser enemigos de todos. Amén. Yo puedo creer que ustedes son mis hermanos en Cristo, pero eso no me lo va a demostrar un mes, 2 meses, 1 año, 3 años. Eso me lo va a mostrar hasta que Cristo venga y diga: wow, este hermano murió en el Evangelio. Verdaderamente era un siervo de Dios, y verdaderamente, como dijo Jesús, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Y entonces él ya no será mi hermano, sino mi amigo, porque me mostraste fidelidad, mostraste credibilidad en lo que se está haciendo acá, mostraste empeño para salir y predicar. Este es un verdadero amigo, no un amigo que te dice y te da la mano, Dios te bendiga, pero por la espalda te está cuchillando. Las cosas como son. Amén.
ahora me juzga. Ponte en ese ser que ya Dios te hizo. Dice la palabra. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? Óiganos. ¿A qué vienes a la casa del Señor? ¿A ser oidor nada más? Porque la palabra dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces vendrá el verdadero cambio. Serás una nueva criatura. Dejarás de ser un hombre natural para venir a ser un hombre espiritual. Caminarás en aquellas cosas que Dios quiere que aprendas a caminar. Así como tú naciste siendo un bebé y no sabías ni gatear, pero aprendiste aquí mismo también a dar lo mismo. Y tienes que aprender a avanzar no más en esa naturaleza humana, sino en esa naturaleza espiritual. Amén. Que lleva al cielo. Amén. Que trae frutos, que da una nueva vida en Cristo. Entonces dijo: no, Padre Abraham, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentiría. No es cierto. La gente te dice allá afuera: ¿a poco tú has bajado al infierno? ¿A poco has subido al cielo? ¿A poco esto? Dios lo sabe todo. Y en el 31 nos revela lo que tiene que ser revelado para los que somos del cuerpo de Cristo. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre ¿qué? Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Padre, pongo este mensaje en tus poderosas manos. Haz que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro corazón, en nuestra vida. Y haz la obra, Espíritu Santo. Haz lo que quieres hacer y deseas hacer en este lugar. Porque yo tengo que regirme a lo que tú quieres. Los mensajes son con un propósito, y lo que has hablado en mi vida son para un propósito. Haz que entendamos el propósito, porque tu palabra es más clara y más clara y más clara, y cada vez que la abrimos es mucho más clara, porque el Espíritu Santo nos lleva a la profundidad de la ciencia, del conocimiento, de lo que quieres revelarnos y de lo que quieres que hagamos en estos últimos tiempos, porque el tiempo está cerca. La hora de tu venida está cerca. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y vendrá por una iglesia que se mantuvo sujetada a su palabra. Vendrá por una iglesia que mostró entendimiento en ella. Padre Santo, obra en este mensaje en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar con ese versículo. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Quiero que vayan conmigo a Colosenses, hermanos. A Colosenses. Colosenses capítulo 2. Estos versículos me los puso el Señor ahorita en la mañana, hermanos. Esperemos que sea este versículo, este capítulo. Y si no, va a ser el de Primera de Corintios. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con él en el bautismo. En él fuimos ¿qué? También resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó ¿de qué? De entre los muertos. ¿Cuántos creen en la resurrección? Amén. ¿Cuántos creen en la resurrección? Amén. ¿Cuántos vamos a resucitar para vida eterna y no para condenación? Ahora quiero que vayan a
a Primera Corintios. Porque hay gente que no cree en la resurrección. Hay gente que no cree que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y no en estos tiempos, sino en aquellos tiempos donde la iglesia primitiva se levantó. Y así como en aquellos tiempos, en estos tiempos está pasando lo mismo. Hay gente tan incrédula, y aún entre creyentes, aún entre aquellos que creen o dicen creer que Jesucristo resucitó. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Si tú ya eres creyente y tú dices creer que Cristo resucitó y no ha habido cambio en tu vida, déjame decirte que eres un mentiroso, eres un falso seguidor, eres alguien que no ha mostrado el verdadero arrepentimiento. Y hoy Dios dice: arrepiéntete para que reconozcas lo que es verdaderamente el resucitar el día que Dios nos resucite. Amén. 15. Capítulo 15. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Está hablando a los corintios, está hablando a según creyentes. Amén. No les está hablando a incrédulos, les está hablando a creyentes. Amén. Y vean la pregunta que hace. Dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Y luego dice en el 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo que resucitó. ¿Tú crees que resucitó Cristo? Amén. ¿En serio crees que resucitó? Es tiempo de dar fruto, es tiempo de seguir predicando en las calles, es tiempo de venir a cada culto, es tiempo de realmente reconocer que Cristo resucitó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados para tener vida eterna. Y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero ¿dónde están los frutos? Porque dice la palabra que por sus frutos os conoceréis. ¿Dónde están los frutos? No digas que crees que resucitó cuando no has mostrado frutos de gratitud a aquel que resucitó de entre los muertos. No se enojen conmigo, hermanos, pero es tiempo de cambiar tu forma de hablar. Es tiempo de que ya no hables así sea prima, primo. Ya no vayas y te contamines. Si no quieren venir y no creen en este servidor, no los traigan más. Porque si van a ser hijos del diablo, que sean hijos del diablo. Amén. Porque tú puedes estar en riesgo. Tu caminar con Dios puede estar en riesgo. Ya no escuches otra doctrina. No escuches doctrinas de demonios. No escuches pensamiento de hombre. Sujétate a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que da la revelación. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces ¿qué? Nuestra prédica. Vana y vano sería lo que yo estoy enseñando aquí. Cierro este libro y me voy. Y me vuelvo al mundo nuevamente. Pero ¿saben por qué no? Porque he creído que esto es verdad. No puedo regresar a esa inmundicia. No puedo regresar ahí. Porque hay algo que consume lo que Dios ha puesto en mí. Como diría Jeremías, un fuego consume mis huesos. Amén. Cerremos todos la Biblia y volvamos a la mundanalidad, al pecado. Porque si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Amén. Dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también que nuestra fe. Y somos que hallados falsos testigos de qué. No testigos de Jehová.
una doctrina de demonios. Los testigos de Jehová no tienen nada. Amén. Vete a la historia, escudriña la historia. No nomás hables como perico. Dime y tú mismo desarrolla eso y ve quién fundó la iglesia o los testigos de Jehová. Ve de dónde trajeron el fundamento. Amén. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos que testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual que no resucitó, sino en verdad los muertos que, pero Él resucitó, porque dice la palabra de Dios que al tercer día Él resucitó y se le presentó a sus discípulos. Amén. Amén. Y así como Él antes que resucitara, resucitó a quién. Amén. A Lázaro, su amigo. Y el versículo más grande de la Biblia dice: y Jesús lloró. Amén. Le dolió. El versículo más pequeño. Amén. Y Jesús lloró. Le dolió. Pero esa muerte tenía que pasar, porque iba a dar testimonio del poder de Dios que tenía, que aún Él puede levantar los muertos. Y así un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados con trompetas de Dios. Amén. Y seremos transformados. Amén. Dios, gracias, Padre. Dice, porque si de los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis ¿qué? En vuestros pecados. Entonces, si ya Cristo resucitó, ¿por qué sigues en tu vida pecaminosa? ¿Por qué sigues actuando como un incrédulo? ¿No dices que ya creíste que Cristo resucitó? ¿Por qué sigues haciendo lo que mancha el cuerpo de Cristo? El templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Eso no es en un cambio, eso no es en un hijo de Dios. El hijo de Dios escucha su voz y le sigue y le dice: heme aquí, envíame a mí, yo quiero servirte, yo quiero alabarte y glorificarte por el resto de mis días, porque he comprendido que la vida va a pasar, el mundo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca va a pasar. Amén. Amén. Fui afectado a mi vida personal. Me dejé afectar mi vida personal por hombres que decían ser pastores genuinos delante de Dios. Me llevaron al precipicio de darle la espalda a Dios. Estoy cansado de ver esas cosas. Aunque me quede con 4 o 5 hermanos, pero si esos hermanos, sus vidas están transformadas, el trabajo de Dios lo estoy haciendo de la manera que Dios quiere. Amén. Dice la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo, ¿qué? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más que dignos, gloria a Dios, de todos los hombres. Mas ahora Cristo, que ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, es hecho. Ay, ay, ay. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Eso es lo que queremos que entendamos hoy, hermanos. El tiempo siempre, hermanos. Dice el hermano: ¿cómo es que logra predicar 2 horas, hermano? Le digo: solamente con la palabra de Dios. Y a veces el tiempo falta. Amén, porque el deseo de mi corazón es seguir. Amén. Pero el tiempo falta, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Romanos 5:14. Escuchen este versículo. Porque así como por cuanto la muerte entró por un hombre,
así también por un hombre la resurrección de los muertos. El primer Adán fue quien por causa de él entró el pecado. Amén. Y por causa de él entró la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Él fue quien desobedeció a Dios. Ahora Dios envió el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Él hace la obra que Adán no hizo. Amén. Él viene a establecer lo que Adán rompió, el pacto. Amén. Entonces, quédense con ese versículo, hermanos, porque de ahí va a fluir el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 14. Y parte de esto, hermanos, lo vamos a ver en el discipulado. 5:14 dice, permítanme sacar otra traducción, hermanos, porque esta traducción nos va a entender mucho mejor, nos va a hacer entender mucho mejor las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ustedes pueden seguirme con la que tengan en mano, hermanos. Vean lo que dice: sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento. Amén. Nadie puede decir que nunca pecó. La palabra de Dios nos aclara firmemente que no hay ningún justo, no hay ningún perfecto, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Amén. Todos. Y ya vimos por causa de quién. Por causa del primer hombre llamado Adán. Amén. Amén. Ahora quiero que sigamos leyendo. Como lo hizo, dice, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Por qué dice como es figura de aquel que debería de venir? Porque a Jesús se le conoce como el segundo Adán. El primer Adán pasó a la historia, pero vino el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es figura, quiere decir que el primer Adán es figura del segundo Adán que iba a venir para dar su vida por nosotros los pecadores. ¿Están conmigo, hermanos? Al rato no me digan que no entiendan el mensaje o que no sé palabra de Dios, porque pena les debería de dar. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha hecho humilde y no quiero ser soberbio, porque la soberbia mata. Por causa de la soberbia muchos hombres se alejaron. Luego dice del 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, abundó para todos. Abundó para todos. Quiere decir que la salvación es para todos. No hay excusa. No tienes por qué quedarte en esa manera como tú crees que tu vida es perfecta. No va a haber excusa delante de Dios. Lo que el primer hombre hizo, el segundo hombre lo vino a reconstruir, nos vino a reconciliar. Amén. No tienes excusa, porque delante de Dios no va a haber excusa. Amén. Te ruego pues, Padre, que envíes para que le hable, porque tengo 5 hermanos a modo de que ellos no vengan a este lugar. A los profetas tienen, a ellos escuchen. No va a haber excusa. Es que a mí nadie me habló. Es que yo no entendí. No, la palabra de Dios dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios de alguna manera te va a hacer llegar el mensaje. Amén. Para que no tengas excusa. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado. La palabra de Dios dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y dádiva es un regalo.
Nada se puede comparar con el regalo que Dios te ofrece. Pero tú no lo quieres. Tú no necesitas pagar por ese regalo. Ya hubo alguien que pagó por él. Y no fue un dinero poco. No fue $1,000,000. No fueron 3. No fueron 4. Fue su vida. Amén. Su sangre. Amén. 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 Y nosotros lo desechamos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no reciben el mensaje. Porque aman más las tinieblas. Deja de decir que tu servidor. Deja de decir que yo. Eres tú. Porque te gusta estar en la oscuridad. Amén. Amén. Dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre morimos todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Amén. Amén. Y 16 dice, tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. ¿Acaso, déjenme hacerles una pregunta, hermanos, ¿acaso tú cometiste el pecado de Adán? No. Pero déjame decirte una cosa. Pregúntenme qué cosa. ¿Qué cosa? Que tú llevas el pecado de Adán en ti, aunque tú no lo hayas cometido. ¿Aló? ¿Está conmigo? Amén. No te sientas perfecto, porque el primer hombre te hace imperfecto. Así es. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno. Solo mi Padre está en el cielo. Así es. Amén. ¿Por qué caminamos creyendo que somos algo? Bueno, no somos nada. Ni la ropa que podamos vestir, ni los lujos que podamos tener, nos hace alguien. Porque venimos desnudos, sin nada, y así vamos a partir. Así es. Amén. Yo no sé si entiendan el mensaje, pero que quebranta el corazón. Amén. No podemos seguir siendo iguales. Porque precisamente se predica para no seguir iguales. A su nombre. Gloria. Gloria. Pues si por el pecado de un solo hombre reina la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como un solo hombre pecó, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produce la justificación de quien da vida a todos. Porque si así como por él la desobediencia de un solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un solo, muchos seremos justificados. Hay una sola manera de ser justificados, y la única persona que nos justifica es Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú no puedes ganarte el cielo por tus obras, porque la palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén.
Mejor arrepiéntete. Porque hay una importancia tan grande en la salvación de Cristo que no la vas a llegar a conocer hasta que no te arrepientas verdaderamente. En cuanto a la ley, intervino para que aumentara el pecado. ¿Por qué dice estas palabras? Porque por la ley sabemos que hemos pecado. Porque la ley son mandamientos de Dios. Porque la ley fue establecida para el hombre, para que nos sujetáramos a través de esa ley y no pecáramos. Pero antes de la ley existió un solo mandamiento: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comeráis. Y ese único pecado no lo hizo. Amén. Pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reinará también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios no solamente dejó la ley para condenarnos, sino mandó al Salvador, aquel que dio su vida para darnos perdón de pecados y vida eterna. La salvación es para todos. Amén. Amén. ¿Por qué es importante la salvación? Bueno, vamos a ver por qué es importante, hermanos. Si no acabamos este mensaje, hermanos, no pasa nada. Vamos a tratar que en otra ocasión se acabe este sermón, porque no voy ni al principio. Amén. Porque queremos que lo entendamos. Y lo entendamos en el modo espiritual, con la palabra de Dios. Porque es importante la salvación. Bueno, ya lo vimos. Porque desde el primer Adán hemos pecado. Nosotros nacimos siendo pecadores. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Sí, hermanos. Vayan conmigo a Salmo 51:5. Salmo 51:5. Este es un salmo de David. Este lo escribió porque él estaba pasando por una angustia en su comunión con Dios, que lo vamos a ver más adelante. Pero vean lo que dice en el versículo 5. He aquí en maldad he sido ¿qué? Formado. Y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. David nació siendo pecador. Amén. Amén. Y él era un rey. Y Dios le dijo que era un hombre conforme a ¿qué? Conforme a su corazón. Pero no por el tener el corazón conforme al de Dios quiere decir que David no era pecador. Él era pecador como tú y yo. Amén. Así es. Y Él lo está haciendo en esta plegaria, en esta oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué estaba haciendo esta oración? Porque había tomado una mujer que no le correspondía. Y Satanás había metido en su corazón a tal grado de ponerlo en las filas para que fuera muerto en batalla. Amén. Amén. Aleluya, diría mi hermano que vino a compartir. A veces se emociona uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A qué se refería el rey David al decir que en maldad había sido formado y el pecado lo había concebido su madre? Vamos a ver lo que dice Romanos para que nos aclare un poco nuestra mente y nuestro entendimiento. Amén. Amén. Porque la palabra te da respuestas para todo. A su nombre. Gloria. La palabra de Dios nos va a sacar de toda duda, de toda cosa que nosotros tengamos duda. La palabra de Dios nos va a sacar de esa duda. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado. No somos mejor que nadie,
llámese judío o llámese gentil, delante de Dios todos nos hemos desviado, todos nos hemos corrompido, somos pecadores y como pecadores tenemos que buscar la restauración en Cristo, la vida eterna en Cristo. Deja de decir que eres mejor que fulano, deja de decir que eres mejor por el simple hecho de que ya eres cristiano. En cualquier momento puedes pecar como pecó el rey David. Amén, así es. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. Amén. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Bórrate tu pensamiento que ya eres mejor que todos, porque no es así. Tu responsabilidad es mantenerte buscando siempre el rostro de Dios. Así es. Humillate, humillate. Amén. Amén. Busca a Dios en humillación. No lo busques con soberbia. Busca con un verdadero corazón quebrantado. Amén. Es una oración de David a Jehová reconociendo su pecado. El pecado de David era el haber tomado una mujer que no le correspondía. Vamos a 2 de Samuel, hermanos. Pregúntate pregúntate tú, ¿cuál es tu pecado de la cual no has podido superar, hermanos? No lo dejes por alto, no lo pases por alto. Busca que ese pecado sea redimido a través de la sangre de Cristo. No camines creyendo que ya eres limpio en su totalidad, porque no. David se humilló. Y la consecuencia que pagó David por su pecado fue grande. Pregúntame cuál fue su pecado. Al haber tomado a la mujer. ¿Y saben con qué pagó ese pecado Dios? Pregúntame con qué. Amén. El hijo que iba a tener esa mujer, Dios se lo llevó. Aunque David se metió en luto, en ayuno, en oración, Dios no le perdonó su pecado. Se lo llevó. Él no quería comer nada. Se olvidó de su vida. Se olvidó de su reino. Se olvidó de todo. Porque en el fondo de su corazón, David quería a ese hijo. E hizo lo que Dios le manda. Orar y ayunar. Lo que tú y yo también nos compete. Así es. Orar y ayunar. Amén, amén. ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no oras? No te gusta. Porque crees que ya alcanzaste la magnitud del cielo. No. No. Capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Un día normal, digan conmigo, un día normal. Un día normal como tú y yo nos levantamos y de repente planeamos, vamos a tal lugar. Pero el pecado está allá afuera esperándote, hermanos. El pecado está allá afuera, el pecado está en la esquina, el pecado está en tu televisión, el pecado está en tu celular, el pecado está más cerca de lo que te imaginas para seducirte. Así es. Dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vino Y vio desde la terraza, ¿qué? Y vio desde la terraza A una una mujer bañándose, a una mujer bañándose, la cual que era muy hermosa. hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija, De Eliam. mujer de Urías Eteo. Tenía marido.
y vean con tal de que se quedara con ella. Vamos a ir al versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Por qué? Porque ya Betsabé había quedado preñada, ya Betsabé había quedado embarazada. ¿Y cómo no iba a llegar a su esposo si su esposo estaba todo el tiempo en batalla? Es más, cuando David manda a llamar a Urías, él no regresó a su casa. Dice la palabra de Dios que se quedó acostado a la afuera del reino de David. Amén. Amén. Era tan importante la lealtad y la fidelidad que tenía su rey más que a su propia esposa. Por eso les dije la vez pasada, no le des lo que no le tienes que dar a nadie, lo que solamente a ti te pertenece. No descuides a tu mujer. Amén. Amén. Porque tú no sabes quién por ahí está haciendo de las suyas, esperando. Amén. Amén. Que bueno por la fidelidad que él tenía, pero descuidó otro aspecto de su vida. Amén. Amén. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad que pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también ¿quién? Urías Eteo. Urías Eteo. Aunque David no lo mató directamente, pero David lo planeó todo. Jehová lo tomó como pecado de él. Amén. Amén. Ahora quiero que veamos 2 de Samuel 12:7. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido ¿qué? Mucho más. Mucho más. Por eso a veces perdemos bendiciones, porque terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer, y las bendiciones se pierden. Es mejor sujetarnos a Dios y tener las bendiciones en su tiempo y forma, que buscarlas de la manera incorrecta, porque nunca hay que ir de la manera incorrecta, sino hay que ir de la manera correcta, como Dios demanda, como Dios quiere, como Dios sabe que es necesario ir en busca de lo que necesitamos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se llegará con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. No te importa, o no importa que
porque tú lo hiciste en secreto. Y en el 13 dice, entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer ciertamente que morirá. Dios hace justicia. Y quiero que lean conmigo el 19. Mas David vino a sus siervos a hablar entre sí. Vio a sus siervos hablar entre sí. Entendió que el niño que había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y pusieron ¿qué? Pan y comida. El sacrificio de luto que David había hecho no trajo los frutos que él esperaba. ¿Ven? Dios se lleva al pequeño. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿por qué esta historia? Porque si regresamos a Salmo 51, él no solamente se quedó así, aceptando. Él buscó de alguna manera que el pecado fuera remitido, que Dios no le tomara en cuenta, y se metió en luto, sin comer, en ayuno. Y tú y yo ni tan siquiera eso hacemos. Así de naturales seguimos siendo. ¿De qué nos sirve tener la palabra si la leemos como un cuento? Número 2, ¿de dónde viene esa naturaleza pecaminosa? Génesis 2:7. Voy a ir rápido, hermanos, voy a ir rápido. Si pueden acompañarme, me acompañan. Y si no, síganme con la vista. ¿De dónde viene esa naturaleza pecaminosa? Ya vimos un pasaje de donde entró el pecado por un hombre. Génesis también nos lo relata. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Dios forma al primer Adán en Génesis 7. Amén. Ahorita vamos a ver por qué y para qué lo formó. Número 3, el hombre decide desobedecer a Dios, y el desobedecer a Dios es pecar, y la paga del pecado es muerte. Génesis 2:16-17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el del árbol del bien, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente moriréis. Este fue el único mandamiento que Jehová Dios le dio. Amén. Amén. Y fue el mandamiento que no cumplieron. Amén. Así es. Ese pecado lo llevamos todos, como lo leímos. Ese pecado de Adán lo llevas tú en tu sangre. Por eso David dice que en pecado fui concebido. Amén. Él entendía su naturaleza. Él sabía quién era. Aunque fuera rey, él sabía que por esa naturaleza no encontraba agrado delante de Dios. Ahora entendemos por qué el mensaje va de esta manera. Porque Dios nos lleva a una esplendidez de la ciencia. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que es ciencia, por falta de ciencia. Y la ciencia solamente la revela Dios. Amén. Por eso es que hacemos doctrinas que ni son doctrinas y cosas que ni son cosas que provengan de la palabra de Dios. Por eso hay tanta religión. Génesis 3:4 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo, la mujer, no moriréis. Y así es el diablo. No, deja que tu pastor se grite y se quede ronco y pierda la voz. Tú sigue haciendo lo que haces. Él, porque ya es
un loco fanático que ya quiere Biblia, orar y todo eso, porque todo eso se lo ha ganado nuestro servidor. Tú ya nomás quieres estar ahí y que ora y que manda a los niños y que esto y que el otro y que no sé cuánto. Pues eso es lo que a Dios le agrada. Y que eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Número 4. Por causa de este pecado de la desobediencia que mostró Eva, amén, Amén. vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:23 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie se libra, nadie se va a librar, nadie tiene excusa. La palabra nos lleva a que por causa de ese pecado cometido en Génesis, todos somos pecadores. Romanos 5:14 al 21. En otra traducción dice: sin embargo, desde Adán hasta Moisés, el versículo que leímos, amén, dice: la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había. Amén. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, y este es Jesucristo, abundó para todos. La única manera de ser restaurados es a través del sacrificio de Cristo, porque su sangre nos limpia de pecados, su sangre nos hace de que pasemos de muerte a vida, su sangre nos redime de ir al infierno e ir al cielo. La única manera en la cual el hombre puede ser salvo es a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no es a través del conocimiento, no es a través si tú has guardado la ley, ni a través de la ley serás salvo. La única manera es a través de Cristo, porque Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darte perdón de pecados y para darte vida eterna. Amén. Número 5. El precio que se paga por el pecado es la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que la muerte física y la muerte espiritual? Sí, déjame decirte algo, hermanos. Todos tendremos la primera muerte. Nadie se va a escapar de la muerte. Un día vamos a morir y alguien nos va a llevar al cementerio y nos van a enterrar. Pero la segunda muerte es la que más importa para Dios. Amén. Si tú mueres sin Cristo, vas a ser condenado. Amén. Amén. Pero si mueres con Cristo, estarás en una vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. Mateo 10:28 dice: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Están conmigo? ¿De qué me sirve ganar el mundo si perdiera mi alma? Amén. Amén. Hay cosas más valiosas para Dios. Lo que para ti es valioso, para Dios no lo es. Una cosa valiosa, y esa es tu alma, para que cuando venga la segunda muerte sea resucitado y estemos delante del trono de Dios, pero no para condenación, sino para vida eterna. Eso es lo que Dios busca en ti, eso es lo que Dios anhela en ti, redimirte de ese pecado para que no vayas a ese lugar de tormento y puedas encontrar el consuelo eterno, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor, y donde todos estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Creador. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo viene! Dice la palabra de Dios. Pero Dios les dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, 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 necio. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene.
Mateo 16, 25, 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. Amén. Número 6. Dios tiene un registro de todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho. Por esas cosas seremos juzgados. Apocalipsis 20, 12, 13 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un día Dios abrirá el libro para que seas juzgado conforme a las obras que en ellas estén escritas. Así es. Y más vale que haga obras buenas. Amén. Amén. Apocalipsis 20. Perdón, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Digan conmigo: la muerte segunda. Muerte segunda. Dijimos que la primera muerte todos la vamos a pasar, pero la segunda muerte, Dios quiere librarnos de esa muerte. Amén. Así es. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy la pregunta es: ¿tu nombre ya está en el libro de la vida? ¿Tu nombre ya está en el registro del cielo? ¿Tu nombre ya está ahí? ¿Tu acta de nacimiento ya está ahí? Porque un día Dios irá al archivo y traerá el archivo. Y si no estás ahí, irás a una condenación eterna. Así es. Amén. Preocúpate si no está tu nombre ahí. Amén. 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 Número 7. ¿Cómo recibir la salvación? ¿Cómo ser redimidos del pecado que nos lleva a la muerte y nos condena por la eternidad? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, solamente al recibirla, el regalo de Dios, podemos tener vida eterna. Amén. Amén. Solamente recibiendo el regalo de Dios podemos ir al cielo. Amén. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Dios no vino a morir por todo. Dios vino a morir por algo y para algo, para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Amén. sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Así es. Hay una gran diferencia entre creer y no creer. Amén. Amén. Hay quienes creen el mensaje al instante, pero después viene Satanás y lo arranca. Amén. Amén. No dejes que Satanás quite esta palabra de vida. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Amén. Es una manera de ir al cielo, y es a través de esta escritura. Porque esta escritura te lleva a aquel que murió en la cruz. A su nombre. Gloria. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así como cayó la ira sobre el rey David, esa ira caerá sobre todos aquellos que no se arrepientan. Amén. Así es.
Hermanos, en mis tiempos, hermanos, si algo cautivó mi corazón eran estos mensajes. Denle gloria a Dios, Gloria a Dios. Amén. porque hay muchas iglesias que no tienen estos mensajes, y no es por el mensaje, es por el tiempo que pasas con Dios. Porque Él anhela que realmente seamos cambiados, seamos transformados, seamos llevados al entendimiento pleno. Al recibir la salvación de Dios, nos hace hijos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya creíste? ¿Cuántos ya creyeron? Levanten la mano. Amén. Eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Y si no has creído, hoy haz el pacto con Dios. Amén. Que no te apene, que no te dé pena. Estás entre creyentes que hicieron lo mismo. Amén. Amén. Digo, hoy quiero recibir a Cristo. Hoy quiero confesar con mi boca que Él es el Señor. Hoy quiero recibirlo. No quiero irme a esa condenación eterna. Quiero estar en el cielo. Bueno, acepta a Cristo. Amén. 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 Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Romanos 5:9-11, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, digan conmigo, mucho más. Mucho más. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús es nuestro más claro ejemplo de cómo podemos vencer a la muerte, así como Cristo venció a la muerte y vivió por siempre y para siempre. Es lo mismo que nosotros como hijos de Dios recibiremos a través de ese mismo sacrificio que fue en Cristo, que fue en Cristo, que fue en Cristo, no en una religión, no en una iglesia, no en un templo, sino solamente en Cristo. Lucas 24:46 dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, resucitó, Aleluya. venció a la muerte. Amén. Busquen Efesios 2. Con esto termino, hermanos. Tuve que ir rápido, pero yo sé que en el Espíritu entendieron el mensaje. Efesios capítulo 2. Y si tú hoy no estás seguro 100% de que eres hijo de Dios, no te apenes, no te avergüences. Pasa enfrente y haz esta oración. Al final de esto haremos la invitación. Efesios 2:1. Gloria a Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que Dios me libre, que Dios me libre, que Dios me libre. Digan conmigo, líbrame, 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 que ese espíritu esté en mí. No quiero ser un hijo desobediente, quiero ser un hijo obediente. Líbrame. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Digan conmigo, naturaleza. Naturaleza. Hijos de ira, lo mismo que los demás.
4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dio vida. Aleluya. Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Tú no tienes que ir a una cruz. A tú no te tienen que latigar. Ya hubo alguien que hizo eso por ti. Pero Dios dice: no pido que nos quites del mundo, sino que nos guardes. Y la única manera de ser guardados es estar lo más cerca de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Clama, 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 clama. No dejes de clamar, porque clamando se irán los demonios, clamando se irá Satanás, clamando se irán las huestes de maldad. Amén. Aleluya. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias o abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, todo este versículo descansa en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque por Él fue creado el cielo y la tierra estaba desordenada, vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo es fundado por Él y un día estaremos en ese mismo fundamento, la cual proviene de Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria a Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Digan conmigo, buenas obras. No malas obras. Es tiempo de empezar a dar buenas obras. Basta ya de malas obras. A su nombre. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amor, con una del pastor Ricardo, amor, para la administración. Gracias, Padre. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Eleven su pensamiento y eleven su corazón hacia Dios. Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Él es digno de la alabanza. Él es digno de todos. Jesucristo, Yeshua venció a la muerte y juntamente con Él nos redimió de nuestros pecados para que no vayas a ese lugar de tormento, para que puedas estar un día donde Él está. Pero hoy, ¿quién tiene que hacer la decisión? Y una decisión genuina eres tú. Ya Yeshua hizo lo suyo. Ya Yeshua hizo lo que le correspondía hacer.
Hoy te toca a ti hacerlo. del que nos Si oprimió Dios te ha hablado, a nosotros. pasa aquí enfrente al altar Es tu y muéstrale gratitud a Él. que es tu bendición. Pasa aquí enfrente y dale gracias a Dios. Pasen, hermanos, pasen. Dejen que Dios ministre su vida. Pasen enfrente y denle gracias. Si tú estás seguro o segura que ya Dios es tu Dios, que ya Dios te redimió, que ya Dios te ha hecho un hijo, pasa enfrente. Si tú no eres capaz de pasar aquí, es porque no estás seguro de que tú ya eres un hijo de Él. Y si no estás seguro, haz hoy la decisión con Él. Haz hoy la decisión con Él. Y deja que Dios entre en tu corazón. Deja que Dios entre en ti. Deja que Dios haga la obra. Deja que Él siga haciendo lo que Él mejor sabe hacer. No le des cabida al diablo. Resiste al diablo y el diablo irá de nosotros. Ven, acércate y ora a aquel que murió en la cruz. Órale, órale y dale gracias. Dale gracias. Padre Santo, Dios soberano, creador de la vida, Gracias, Señor Jesús. creador del universo. Tú lo has visto. Gracias, Señor. Aquellos que han pasado al altar, tú los conoces mejor que yo. Te pido en el nombre que sobre todo nombre, Las cadenas. en el nombre de Jesús, sigue siendo su Dios. Hazlos pueblo suyo. Que te sigan buscando, que te sigan alegando, que te deseen de día y de noche, que nunca se aparten de ti, que sigan caminando. Rompiste mis cadenas. Sabes, Padre Santo, que la miel es mucha, Amigo de tu espíritu. a los hombres que los pocos. Rogad pues Siempre lo seré. que miel, Señor, obreros a tu miel. Yo te los pongo en tu mano, Padre. Yo te los pongo en tu mano. Aquellos hombres y mujeres dignas de ti y dignos de ti, que te adoren en espíritu y en verdad, porque como dice la palabra, llegarán los momentos, llegarán tiempos que se amontonarán. Haz tu obra, Rompiste mis cadenas. haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra. Transfórmalos. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Que caigan ahora rendidos a ti. Tócalos. Tócalos. Tócalos, Espíritu de Dios. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Transfórmalos. Transfórmalos. Oro por cada uno de ellos y pido porque ellos se mantengan fieles en este lugar, porque ellos sigan avanzando hacia adelante, que no retrocedan, que no vayan hacia atrás, sino que sigan adelante. Hazlos victoriosos. Esta pregunta va para aquellos que no pasaron. Si tú no estás seguro de que ya Cristo te ha salvado, si tú no estás seguro de que ya Cristo te ha hecho un hijo del Altísimo, cierra tus ojos y repite estas palabras. Pon tu fe en Cristo, pon tu confianza en Él, porque la salvación proviene de Él. Y di estas palabras. Padre nuestro, Señor, A ti, oh yo reconozco, Padre, brazos. que he pecado, porque desde el primer hombre
al segundo Adán, enviaste a Jesús de Nazaret, a Yeshua, para morir en la cruz del Calvario y para darme perdón de pecados. Yo te pido ahora, en este momento, te pido que entres en mi corazón, que me salves de ir al infierno. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. La palabra de Dios dice que si tú has hecho la oración, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si ya eres hijo de Dios y has repetido esta oración, te invito, pasa aquí enfrente, no te apenes, no te avergüences, pasa enfrente, porque es una manera de dar testimonio de que has hecho la oración y de que confesarás el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Hoy, gracias Padre, por estas dos personas que hicieron la oración, y te pido Dios que tomes en cuenta este paso de fe. Te pido Dios porque han pasado aquí al altar, porque han declarado, Señor, no solamente con su boca, sino con sus hechos, de que hoy ha puesto la confianza en ti y que ahora son hechos hijos tuyos, y ahora, Padre, si ellos no han sido bautizados conforme a un bautizo bíblico, conforme a tu escritura, yo te pido que obres en cada servicio para que ellos puedan ser bautizados y hagan ese paso de fe como hijos tuyos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive Cristo? Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y Dios me los siga teniendo con todo lo necesario. Amén.